Lamentaciones. Es un libro que podríamos decir que es la continuación del libro del profeta Jeremías y el tercero de los libros de los profetas mayores. Jeremías es llamado el profeta llorón. Sin embargo, esto no significa de que estemos hablando de un profeta cobarde o quejista. Definitivamente no. Más bien vemos a un hombre fiel al ministerio y con un corazón quebrantado por el mal que vino a su nación por la multitud de sus pecados. Y en el libro de Lamentaciones lo podemos ver. Si recordamos, estamos estudiando a los profetas mayores y hoy consideraremos el libro de Lamentaciones. Si hay un versículo clave en todo el libro de Lamentaciones que exprese el espíritu bajo el cual este fue escrito, pudiésemos sugerir Lamentaciones 1:12 que dice: ¿No os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Con estas palabras el profeta expresa su tremendo dolor ante la realidad que estaba viviendo. La gran ciudad había caído, la gran Jerusalén había sido hecha pedazos. Los muros habían sido traspasados por los babilonios, el templo había sido saqueado y ahora todo era una ruina total, pero todo esto era por causa de sus pecados. El libro de Lamentaciones expresa la lamentación que el profeta hace por Jerusalén ante la realidad de su ruina que le había venido por causa de sus pecados. Ahora, si hablamos un poco acerca de este libro, podemos hablar acerca de la fecha, la cual es de alguna manera incierta. Posiblemente el libro de Lamentaciones fue escrito alrededor del año 586 a.C., que es el tiempo en el cual se dio la caída de Jerusalén. En cuanto a la temática, podemos decir que Lamentaciones nos habla acerca de la lamentación que el profeta hace por la caída de Jerusalén. Lamentaciones revela el corazón quebrantado del profeta. Y en cuanto al nombre que este libro recibe, en hebreo es Eka, que Eka en hebreo significa como. Y ese nombre curioso es porque el primer versículo de Lamentaciones en el capítulo 1 comienza precisamente con esta palabra Eka, que es como en español. Por ejemplo, si leemos Lamentaciones capítulo 1, versículo 1, dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Así comienza el libro de Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Si se dan cuenta, la primera palabra que aparece es cómo, y en hebreo se dice eka, de tal manera que los hebreos le colocaron a este libro el nombre de Eka. Ahora, si nos damos cuenta, prácticamente los hebreos lo que están haciendo es colocarle como nombre principal de su libro la primera letra con la cual este comienza. Y esto era una costumbre entre ellos. Por ejemplo, si nos vamos a el Pentateuco, en hebreo nos vamos a dar cuenta que el nombre del libro de Génesis es Bereshit. Y Bereshit significa en hebreo principio, porque las primeras palabras con las que este libro comienza es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que vinieron y llamaron a este libro Principios, que en hebreo es Bereshit. Otro ejemplo lo podemos ver con el libro de Éxodo. El libro de Éxodo en hebreo se conoce con el nombre de Shemot, y Shemot significa nombres. Ahora, si nos vamos al primer versículo del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 1, versículo 1, este dice de la siguiente manera: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Este es el primer versículo con el que inicia el libro de Éxodo.
Y si leemos detenidamente nos vamos a dar cuenta que las primeras palabras que se pronuncian aquí son: estos son los nombres. Así que vinieron los hebreos y le colocaron como nombre del libro precisamente esa palabra, nombres, que es Shemot, porque así comienza el primer versículo del libro de Éxodo. Así que estos son algunos ejemplos que podemos considerar y podemos ver esa costumbre de los hebreos de colocarle una de las primeras palabras con las cuales comenzaba cada uno de sus libros como el nombre de dicho libro. Así que en hebreo el nombre de este libro es Eka. Y en griego, en la Septuaginta, se le colocó el nombre de Trenoi, que Trenoi lo que significa es lamento o endecha. Luego, posteriormente, Jerónimo, cuando hizo su obra de la Vulgata Latina, le colocó el nombre de Lamentaciones. Y de ahí vienen las nuevas versiones, en nuestro caso en español, que decidieron colocarle como título a este libro el libro de Lamentaciones. El autor definitivamente es Jeremías y la mayoría está de acuerdo en esta afirmación. Ahora, existen algunas consideraciones del por qué se le atribuye a Jeremías la autoría de Lamentaciones. Y en primer lugar, pudiésemos decir que Jeremías ha sido conocido en el pueblo judío como un compositor de lamentos. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, se nos dice: y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Si observamos bien, aquí en el segundo libro de Crónicas se está identificando a Jeremías como una persona que endechaba, un profeta que endechaba o lamentaba la memoria de Josías, endechas que los cantores y cantoras recitaban en las lamentaciones que hacían acerca del rey Josías hasta ese día. Así que Jeremías fue conocido definitivamente como uno de los compositores de lamentos. En segundo lugar, si revisamos las escrituras, vemos que Jeremías fue un profeta que lamentaba. Por ejemplo, allá en Jeremías capítulo 9, versículo 1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrima, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Así el profeta expresaba su tremendo dolor, y a través de estas palabras uno puede ver el carácter de este hombre, un hombre quebrantado, un hombre que lamentaba la ruina de su pueblo. Así que definitivamente Jeremías posee las características que precisamente describen al tipo de hombre que fue el autor del libro de Lamentaciones. En tercer lugar, allá en Lamentaciones capítulo 3 versículo 1, el autor parece identificarse con Jeremías cuando dice: yo soy hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Así dice Lamentaciones 3:1. Yo soy hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Así que si hay alguien que había visto el enojo de Dios, la ira de Dios caer sobre Jerusalén, este definitivamente había sido Jeremías, por lo cual no queda ninguna duda que este es el autor del libro de Lamentaciones. Y bueno, finalmente los expertos afirman que existen varias similitudes lingüísticas entre Lamentaciones y Jeremías, ya que ambos tienen un estilo literario muy parecido en cuanto a la forma de cómo lamentan lo sucedido con la nación de Jerusalén. Ahora, si hablamos un poco acerca del estilo literario del libro de Lamentaciones, Lamentaciones posee un mensaje que combina el elemento sacerdotal, poético y profético en un solo volumen. Lamentaciones también es una serie de elegías en forma de acrósticos que describen la caída de Jerusalén. Y ese es el tema principal de este libro: presentar la lamentación que el profeta hace por la caída de Jerusalén, pero lo hace a través de una serie de elegías en forma de acrósticos. Ahora, aquí hay algunas cosas que hay que aclarar. Lo primero es entender que es una elegía.
Una elegía es un poema corto y lírico que refleja pérdida, dolor o tristeza, casi siempre lamentando una muerte o una ruina. Y en este caso, esta elegía va orientada a expresar el dolor y la tristeza por la ruina de Jerusalén. Luego hablamos que esta elegía está en forma de acróstico, y un acróstico es una característica muy propia de la poesía hebrea, que no es más que una composición poética o prosaica en la cual las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman un vocabulario o una locución. Eso es un acróstico, y en el libro de Lamentaciones lo podemos encontrar. Por ejemplo, cada capítulo, a excepción del capítulo 3, posee 22 versículos, y cada versículo comienza con la letra del alfabeto hebreo en el orden consecuente. Así que definitivamente el libro de Lamentaciones es un libro escrito en forma de acróstico. Y además de todo esto, también podemos hablar acerca de este libro como un libro que expresa el sufrimiento del ser humano. En la Biblia podemos encontrar dos libros que se enfocan o se dedican a hablarnos acerca del dolor humano. Uno de esos es el libro de Job. Todos sabemos que el libro de Job nos habla del sufrimiento del ser humano y de cómo Satanás pidió permiso a Dios para tentar a Job, para que éste fuese probado, para que su fe fuese probada, y en ese sentido vinieron una serie de calamidades a él, pero al final Job resultó victorioso. Así que el libro de Job nos habla acerca del sufrimiento del ser humano, de cómo el justo puede llegar a sufrir todo por causa de la intervención de Satanás y a veces para que su fe sea probada. De igual manera, el libro de Lamentaciones también nos habla del sufrimiento humano, pero a diferencia del libro de Job, mientras que Job se enfoca en hablar del sufrimiento de un hombre, el libro de Lamentaciones se enfoca de hablar del sufrimiento de toda una nación. Y mientras que el libro de Job nos habla del sufrimiento de un hombre justo y cómo éste sufrió por causa de su fe, el libro de Lamentaciones nos habla del sufrimiento que vino a la nación, pero por causa de sus pecados. Así que esas son algunas diferencias entre ambos libros, pero ambos nos hablan acerca del sufrimiento de los seres humanos. Así que esto es lo que podemos decir acerca de lo que es el libro de Lamentaciones en cuanto a su fecha, temática, el nombre que recibe, su autoría y el estilo literario que lo caracteriza. Ahora, si hablamos del ministerio y en sí de la vida cristiana, pudiésemos decir que el sufrimiento es una constante. Aunque hayamos sido llamados por Dios para vida eterna, esto no significa que estemos libres de experimentar dificultades a lo largo de nuestra vida. Y en el ministerio específicamente, podríamos decir que las dificultades para llevar a cabo el trabajo de Dios en su obra estarán siempre presentes. Y esto es así porque Satanás siempre se va a oponer al avance de la obra de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos cartas que nos hablan acerca de la realidad de las pruebas y del sufrimiento en la vida cristiana. Por ejemplo, tenemos Primera de Pedro y Santiago que nos hablan de esto. Luego también vemos cómo en otros libros del Nuevo Testamento se nos habla de la oposición y sufrimiento que los cristianos experimentaron por causa de su fe. Y si vemos el libro de Jeremías, nos damos cuenta que si hubo una constante en el ministerio de Jeremías fueron los problemas, las dificultades, las cuales aumentaron conforme su ministerio avanzó. Si hablamos un poco acerca de las dificultades que este profeta experimentó durante su ministerio, podemos recordar el caso cuando fue perseguido por los hombres de Anatot
para matarlo. Esto lo encontramos allá en Jeremías capítulo 11, versículos 21 al 23. También allá en Jeremías 18 se nos dice que el pueblo de Jerusalén también conspiró contra él para callarlo. Allá en Jeremías capítulo 20, versículo 2, encontramos cuando Pasur azotó al profeta Jeremías y lo puso en un cepo. También allá en Jeremías capítulo 26, versículo 8 se nos dice que el profeta Jeremías fue amenazado de muerte en tiempos del rey Joacim. También en Jeremías capítulo 28 vemos cómo Jeremías recibió la oposición de falsos profetas y hasta confrontó la falsa profecía de Ananías. Luego allá en Jeremías capítulo 32 versículos 2 al 3 se nos dice que el profeta fue echado a la cárcel por orden del rey Sedequías. Y allá en Jeremías capítulo 38 versículo 6 vemos como este profeta fue echado en una cisterna sin agua donde se hundió en el cieno. Así que definitivamente, si hay algo que podemos resaltar del ministerio de Jeremías, fueron las pruebas y dificultades que éste llevó para cumplir con su ministerio, para cumplir con el trabajo que Dios le había designado, con la misión que Dios le había dado de anunciar sus profecías al pueblo de Judá. Definitivamente no fue fácil para Jeremías llevar a cabo el trabajo para el cual el Señor lo había llamado. Sin embargo, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades extremas que este hombre tuvo a lo largo de su camino, podemos ver que éste perseveró hasta el final. Y la perseverancia es clave en el ministerio. Todo ministerio debe caracterizarse por la perseverancia, por la paciencia, por las convicciones fuertes en su corazón, ya que muchas veces vendrán pruebas, dificultades en nuestra vida, pero debemos confiar en el Señor, debemos fortalecernos en su misericordia para poderle hacer frente a cualquier dificultad que pueda venir. El Señor siempre estará con nosotros, aunque las cosas no vayan bien, aunque no salgan los planes como nosotros habíamos decidido o lo habíamos visto al principio, pero en todo momento no debemos renunciar, sino que proseguir y realizar aquella tarea para la cual el Señor nos ha llamado, que es anunciar su nombre, anunciar su evangelio. Por ello, el Señor allá en Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21, anima a su profeta a no dejarse vencer por las dificultades. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21. Los voy a leer en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, que dice: por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Con estas palabras el Señor anima al profeta y de igual manera nos anima a nosotros. Quizás a lo mejor últimamente las cosas no han ido como esperamos en nuestro ministerio o en el trabajo de Dios. Definitivamente servir al Señor no es fácil. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos extremos en nuestras vidas, momentos en los que pensamos que lo mejor es renunciar y ya no seguir esforzándonos porque nuestro trabajo parece no tener fruto, pero no es así. Confíe en el Señor. La verdad es que muchas veces las cosas no saldrán como esperamos. Mire, el ministerio de Jeremías fue enviado a profetizar a un pueblo rebelde, un pueblo que nunca escuchó el consejo de Dios, y al final la ruina vino hacia ellos y a Jeremías le tocó experimentar un sufrimiento tremendo al ver cómo esa nación que se negó a escuchar el consejo de Dios, que pudo salvarse si tan solo hubiesen escuchado el mensaje de Dios, hubiesen abierto sus corazones a Dios, tal vez las cosas hubiesen sido diferentes, pero ellos endurecieron sus corazones y como consecuencia vino la ruina hacia ellos, y esto quebrantó definitivamente el corazón del profeta. Pero Jeremías fue fiel a su ministerio, fue fiel al trabajo para el cual el Señor lo había llamado. De igual manera nosotros no dejemos que las dificultades nos venzan, sino que sigamos adelante, sigamos trabajando para el Señor, esforzándonos
nosotros, porque sabemos que el Señor es fiel y verdadero. Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar siempre y Él siempre estará con nosotros. Así que definitivamente aquí podemos ver la exhortación del Señor a permanecer fiel al ministerio, y así lo hizo con Jeremías y lo hace también con cada uno de nosotros. Ahora bien, pasemos a considerar el contenido de este libro, y al respecto podemos decir que Lamentaciones es una serie de elegías en forma de acrósticos ordenadas en 5 capítulos. Los capítulos están basados en las 22 letras del alfabeto hebreo, formando de esa manera un acróstico. Los capítulos 1, 2, 4 y 5 tienen 22 versículos. Cada versículo comienza, como ya lo dije, con una letra del alfabeto hebreo. Mientras tanto que el capítulo 3 posee 66 versículos, es decir, 22 por 3. O dicho de otra forma, el capítulo 3 posee el triple de versículos que los otros 4. En el primer capítulo de Lamentaciones, el profeta Jeremías lamenta la ruina de Jerusalén y el sufrimiento de sus exiliados por causa de sus pecados. Prácticamente esta es la temática alrededor de la cual gira el capítulo número 1. Y en este sentido, allá en Lamentaciones capítulo 1, versículos 1 al 2, se nos dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia se ha hecho tributaria. Amargamente llora en la noche. Sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus enemigos le faltaron. Se volvieron enemigos. Con estos versículos, el profeta Jeremías nos introduce en el primer capítulo de Lamentaciones. Este capítulo nos introduce rápidamente a la situación actual de la nación de Judá. Dice que aquella ciudad populosa, que una vez había sido grande entre las naciones, ahora se encontraba en total ruina. Y tal era su desconsuelo que lloró amargamente y no hubo nadie quien la consolase. Esta triste y terrible escena simplifica perfectamente lo que el pecado provoca en nuestras vidas, lo que provoca el no considerar el consejo de Dios para nuestras vidas, porque el Señor repetidas veces había hablado a su pueblo a través de muchos profetas, pero ellos lamentablemente no oyeron, sino que perseveraron en sus maldades. Pero como bien lo dice la Escritura, alma que pecare, esa morirá, porque ciertamente la paga del pecado es muerte. Y esto fue lo que le pasó a la nación de Israel y Judá. Por ello, nosotros debemos tener en cuenta el consejo de Dios para nuestras vidas. No debemos despreciar el mensaje del Evangelio, porque es para vida eterna, ya que el rechazarlo lleva a la ruina total, lleva a la condenación eterna, lleva al infierno. En este caso, Lamentaciones capítulo 1 hace un lamento acerca de la ruina en la cual había caído la gran ciudad de Jerusalén, y nos habla mucho acerca del sufrimiento de los exiliados, porque ellos fueron exiliados por los babilonios. Ellos vieron cómo muchos de sus compatriotas murieron a espada, cómo muchos de ellos murieron en el asedio, y el resto de los que quedó con vida fueron exiliados, no sin antes ver la destrucción total de su gran ciudad. Aquella ciudad que ellos pensaban que era impenetrable, ahora se había convertido en cenizas, pero todo esto fue por su arrogancia, por su duro corazón, por no escuchar el consejo de Dios a través del profeta Jeremías y muchos otros profetas que se levantaron antes que él. Muchos de ellos les hablaron, les exhortaron a volverse a Dios, pero perseveraron en sus maldades, no se volvieron a Dios, sino que al contrario, adoraron a dioses falsos, pero estos no les pudieron ayudar en el día de la calamidad. Así, el profeta Jeremías nos presenta el primer capítulo del libro de Lamentaciones.
Luego llegamos al capítulo número 2 de Lamentaciones, donde el profeta nos dice que Jehová, quien antes defendía Jerusalén, ahora la había abandonado y entregado a la total destrucción. Allá en Lamentaciones capítulo 2, los versículos 1 y 3 nos dicen: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Con estas palabras, el profeta nos habla de la triste realidad que estaba enfrentando la nación de Jerusalén. Aquella nación que antes había gozado del favor de Dios, aquella nación que había sido protegida por el Señor. Ahora el Señor había quitado su favor, el Señor se había apartado de ellos y la había entregado en manos de los babilonios para sufrir una terrible destrucción. Increíblemente Jerusalén había caído, aquella nación que fue grande y elegida por Dios para hacer de ella una nación grande entre las otras naciones y que había gozado de su protección divina. Ahora el Señor se había apartado de ella y la ruina les había sobrevenido, pero todo eso fue porque no aprovecharon las oportunidades de Dios para volver a Él. Hoy en día muchos piensan que sus maldades nunca los alcanzarán, que no pagarán por sus pecados y no darán cuentas por sus injusticias, pero están totalmente equivocados, porque el Señor traerá su santo juicio sobre ellos. Así le pasó a Judá, la cual había gozado de su favor en tiempos pasados, pero se apartó de él y decidió ir por sendas de injusticias. Pero esto provocó su ruina, porque el día del juicio del Señor había llegado y nadie la pudo salvar. Quiera Dios que nosotros aprovechemos la benevolencia de Dios, aprovechemos sus muchas misericordias, nos volvamos a Cristo, porque Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Los deseos de Dios para nuestras vidas es solo de bien, pero muchas veces nosotros nos desviamos del camino que el Señor ha elegido para cada una de nuestras vidas. Muchas veces seguimos caminos que no convienen, caminos de injusticia. Muchas veces el hombre puede cerrar sus oídos, su corazón, para no escuchar el mensaje de Dios y seguir por sus propios senderos, disfrutando de los deleites temporales que este mundo le ofrece y haciéndose necio en su entendimiento. Pero la verdad es que, como ya lo vimos anteriormente, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de volvernos a Dios, de volvernos a Cristo, para no caer en esta situación. Aquí ahora el profeta Jeremías lamenta aquella gran ciudad que había caído, aquella Jerusalén que en días pasados había recibido el favor de Dios y había recibido su protección divina, pero ahora por sus maldades, por haberle dado la espalda de Dios, el Señor había retirado su protección y ahora habían sido víctimas de sus propios pecados. Ahora los babilonios habían entrado a su ciudad y la habían destrozado totalmente, la habían destruido, habían matado a muchos hombres y mujeres a espada, otros tantos murieron por la hambruna y el resto fue exiliado a Babilonia. Así que con este capítulo el profeta nos habla de la realidad que Jerusalén estaba viviendo, de cómo Dios, quien antes la había defendido, ahora la había abandonado y la había entregado en manos de sus enemigos. Justo a la mitad del libro tenemos el clímax del mensaje de Lamentaciones, la confianza del profeta de que mayor es la misericordia de Dios que su ira. Este es el tema principal en el cual gira el capítulo número 3. Y en 66 versículos el profeta Jeremías resalta la esperanza que los humanos podemos tener aún en medio de las tragedias que pueden venir a nuestras vidas por causa de nuestros propios errores.
Allá en Lamentaciones capítulo 3, versículos que van del 19 al 24, se nos dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Qué hermoso es ver cómo el amor y la misericordia del Señor es mayor que su ira, porque si el hombre en medio de su castigo se acuerda de Dios y se arrepiente, allí el Señor lo restaurará, porque Dios no puede resistir a un corazón contrito y humillado. Jeremías sabía esto y por eso él continúa diciendo allá en Lamentaciones capítulo 3 versículo 31 y 33, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y esta también puede ser nuestra esperanza, porque a pesar de que Jerusalén había caído, a pesar de que el pueblo de Dios había sido víctima de las consecuencias de sus pecados y ahora la nación estaba totalmente destruida y parecía que ya no había más esperanza, pero el profeta sabía que si bien es cierto, el enojo del Señor había llegado, pero mayor que su ira son las multitudes de su misericordia. Y si aún en las peores situaciones, aunque el hombre desciende a lo más bajo y vil de su vida por causa de sus maldades, si ahí éste se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios es amplio en perdonar y Dios tiene poder para restaurarle aún de la ruina en la cual ha caído. Jeremías sabía esto y por eso él en este capítulo, en 66 versículos, expresa su esperanza. La esperanza estaba en Dios, aun cuando pareciese no haber esperanza, porque como ya les dije, la nación estaba perdida, totalmente destruida. Todo el pueblo había sido exiliado, o al menos los que habían quedado de ellos. El otro resto había sido exterminado, ya sea por la espada o por el hambre. Y muy pocos habían quedado en la nación para lamentar su terrible ruina. Pero aún ahí, Jeremías sabía que había esperanza, porque mayores son sus misericordias que su ira. Dios es bueno. Dios no quiere la destrucción del impío. Dios es paciente, dándonos muchas oportunidades para que nos volvamos a Él. Y es ahí donde nosotros debemos aprovechar estas oportunidades, no cerrar nuestros oídos, no cerrar nuestro corazón a la exhortación del Señor para volvernos a Él. Pero si aquellos que decidan perseverar en sus pecados y darle la espalda a Dios, perseveran y siguen adelante, deben estar conscientes de que las consecuencias de sus pecados los alcanzarán. Y si ahora usted, por desobediente, por no haber atendido a tiempo el mensaje de Dios, se encuentra en una ruina total y usted piensa que no hay más esperanza, lo ha perdido todo y pareciera que la muerte es la única solución, déjeme decirle que aún hay esperanza, porque la esperanza se llama Cristo. Y aún de la peor situación, aún del peor hoyo donde el hombre pueda entrar, de allí el Señor lo puede rescatar. Todo si se vuelve a Él, todo si se arrepiente de corazón. En este capítulo, el profeta expresa su esperanza y este capítulo 3 representa el clímax del mensaje de Lamentaciones, la confianza del profeta de que mayor es la misericordia de Dios que su ira.
Luego tenemos el capítulo 4 de Lamentaciones, en donde Jeremías contrasta la dicha y prosperidad pasada de Judá versus la ruina que les llegó por causa de sus maldades. Y allá en Lamentaciones capítulo 4, versículos que van del 5 al 13, leemos que se nos dice: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión el fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Con estas palabras, el profeta expresa la dicha anterior que Judá había tenido versus la calamidad que ahora había venido sobre sus cabezas. Con estas palabras, el profeta nos habla del terrible contraste entre la antigua prosperidad de Jerusalén versus su actual ruina. Aquella nación que en el pasado había sido cuna de grandes reyes, sacerdotes y profetas, ahora estaba totalmente destruida. Aquella ciudad a la cual el Señor le había favorecido con abundancia y riquezas, bendiciones, ahora se encontraba totalmente saqueada y quemada. Aquella ciudad en cuyo templo el Señor había prometido habitar y se había manifestado en tiempos del rey Salomón de una manera tan excepcional que la nube de su gloria, el Shekinah, su presencia habitaba poderosamente en medio de ellos. Aquel templo ahora había sido entregado en manos de los babilonios y había sido totalmente destruido, totalmente quemado. Ahora Jerusalén se encontraba en una total destrucción. Sus muros habían sido traspasados y totalmente destruidos. Ahora solo habían ruinas, muerte, destrucción, desolación, desconsuelo. Y todo esto fue por causa de sus pecados. Esto es un recordatorio a nosotros, porque todo lo que tenemos es por la benevolencia de Dios y debemos agradecerle. Debemos apartarnos del pecado y sus terribles consecuencias, porque el pecado destruye nuestras vidas, y así lo hizo con la nación de Israel, con la nación de Judá, las cuales en el pasado fueron prósperas y poderosas, y así lo puede ser también con nosotros si no nos arrepentimos de nuestras maldades y nos volvemos a Dios. Así que a través del capítulo 4, el profeta expresa en Lamentaciones, o mejor dicho, contrasta la dicha y prosperidad pasada de Judá versus la ruina que había llegado a ellos por causa de su iniquidad. Finalmente tenemos el capítulo número 5 de Lamentaciones y el capítulo con el cual el profeta finaliza su libro. Este capítulo número 5 nos habla acerca de la oración que Jeremías hace por su pueblo para que Dios tenga misericordia de él y perdone sus pecados y estos puedan algún día regresar de aquellas tierras de donde ellos habían sido exiliados. Allá en Lamentaciones capítulo 5 versículo 1, el profeta dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. Con estas palabras el profeta inicia su oración, una oración de intercesión por causa de la tragedia que había venido
destruido por causa de los pecados de su nación. El profeta se quebranta totalmente y decide orar a Dios porque él sabía que ellos eran merecedores de lo que les estaba pasando. Pero una vez más, confiando en la misericordia del Señor, el profeta intercede y pide perdón, pide misericordia para que algún día esta nación pudiese regresar, para que algún día su pueblo pudiese regresar a Jerusalén. Ahora, aquí nos encontramos con una pieza poética muy preciosa y un buen ejemplo de oración de intercesión que el profeta Jeremías hizo por su pueblo. Si leemos Lamentaciones capítulo 5 a partir del versículo 16, tenemos las siguientes palabras que salieron del corazón de Jeremías. Escuchemos: cayó la corona de nuestras cabezas, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Con estas hermosas palabras y muy profundas, el profeta exclama la ruina total en la cual había caído Jerusalén. Expresa su lamento, pero al mismo tiempo reconoce que es por culpa de ellos, es por culpa de sus pecados que esta calamidad había llegado. Israel había pecado, Jerusalén había pecado, la nación entera se había vuelto en contra de Dios y ahora ellos habían sido destruidos, la ruina los había alcanzado, mas Jehová permanecía para siempre, su trono permanecía y permanecerá de generación en generación, y el profeta reconoce eso y por eso le pide misericordia, le pide que no se olvide de ellos completamente, que se vuelva a ellos, que los haga volver a él para que ellos se vuelvan a Dios y así estos puedan ser renovados completamente y regresar a su bendita nación. Esta era la oración que el profeta realizaba, una oración de intercesión por causa del pecado, y esto nos da otra lección importante, la importancia de la confesión de nuestros pecados, porque todos hemos pecado, todos hemos fallado delante de Dios y es importante que reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestras maldades, reconozcamos nuestros muchos pecados y vengamos a Dios en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, confesando nuestras maldades, expresando nuestro lamento delante de Dios para que Dios en su misericordia nos perdone, nos restaure y así nos salve de la condenación eterna. Eso es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Lo que necesitamos es volvernos a Dios. Y aquí el profeta nos enseña lo que debemos hacer: volvernos a Dios en oración, expresarle a Él nuestro corazón arrepentido y pedirle perdón para que el Señor sea amplio en perdonar. Con este capítulo, el profeta expresa su oración por su pueblo para que Dios tenga misericordia de ellos, les perdone sus pecados y estos puedan volver a la tierra de la cual estos fueron expulsados y fueron deportados a Babilonia. Así que de esta manera el libro de Lamentaciones termina. Son 5 capítulos, pero 5 capítulos que tienen mucha enseñanza para nosotros. Podríamos ver que el tema principal es el lamento del profeta por la ruina total que había llegado a Jerusalén por causa de sus pecados. Y esto nos ofrece una preciosa lección de vida a cada uno de nosotros, porque ciertamente la paga del pecado es muerte y por tanto debemos alejarnos del pecado, debemos volvernos a Dios en oración, en arrepentimiento total para que Él perdone nuestros pecados y así podamos ser restaurados, porque si perseveramos en ellos, si no hacemos caso omiso de las advertencias del Señor, de su evangelio bendito, si decidimos cerrar nuestro corazón, endurecer nuestra cerviz, al final seremos quebrantados, al final las consecuencias de nuestro
nuestros pecados nos alcanzarán. No importa nuestra situación, no importa lo fuerte o poderosos o ricos que seamos, al final el juicio del Señor nos alcanzará. Así le pasó a una nación entera, una nación que vivía confiada, una nación que tenía grandes muros, un ejército, muchas riquezas, pero ellos creían que a lo mejor todo esto les iba a servir en el día del juicio de Dios, pero no fue así. Al final fueron reducidos a angustia tremenda, ruina total, todo por causa de sus pecados. Ahora, si hablamos acerca de las lecciones que el libro de Lamentaciones nos puede dar, pudiésemos mencionar al menos 3 de ellas. Y lo primero es considerar el peligro de ignorar las consecuencias de nuestros pecados. Eso es muy importante. Allá en Lamentaciones 1:9 dice: su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Aquí el profeta expresa su terrible dolor de ver lo que le había sobrevenido de manera repentina y de manera sorprendente a una nación que vivía confiada, pensando que las consecuencias de sus pecados jamás la alcanzaría. Pero hay un peligro en ignorar las consecuencias, como dice Pablo allá en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por tanto, dice el apóstol, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que definitivamente el libro de Lamentaciones nos ofrece esta preciosa lección, y es el peligro de ignorar las consecuencias de nuestros pecados. Abandonemos nuestros pecados, démosle la espalda a la vida de maldad y volvámonos a Dios, porque al final alma que pecare, esa morirá, y tarde o temprano las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzarán. La segunda lección que podemos aprender de este libro es cuán lejos puede ir Dios, porque allá en Lamentaciones capítulo 2 versículo 5 se nos dice: el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó a todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. A lo mejor Jerusalén nunca imaginó que esto le podía pasar. A lo mejor el pueblo judío nunca imaginó que el Señor pudiese llegar tan lejos de destruir su nación y entregarlos a una terrible experiencia de desolación, tristeza, amargura, temor y tragedia extrema. Pero al final eso fue así, porque el que persevera en sus maldades, ignorando el consejo de Dios, tarde o temprano tendrá que enfrentar la ira de Dios. Tarde o temprano las consecuencias de sus pecados los alcanzarán y tendrán que enfrentar el juicio de Dios. ¿Cuán lejos puede ir Dios? Bueno, el Señor a través de su palabra nos advierte que nos apartemos de la maldad, porque la maldad, el perseverar en la maldad, el perseverar en una vida de iniquidad nos conduce a la condenación eterna, y eso es lo que Dios no quiere para cada uno de nosotros. A lo mejor nos ha dado muchas oportunidades o nos está dando muchas oportunidades, pero debemos aprovecharlas, porque un día su favor se apartará de nosotros si no obedecemos, y será triste y lamentable ese día. Finalmente, lo tercero que podemos aprender de este libro es que la misericordia de Dios es inagotable. Allá en Lamentaciones 3:31 dice: porque el Señor no desecha para siempre. Y esa es la esperanza, porque si bien es cierto que la paga del pecado es muerte, y aún siendo alcanzados por las consecuencias de nuestros pecados y enfrentando el hombre un juicio tremendo y viéndose envuelto en la más difícil y vil de las situaciones a la cual éste puede descender por causa de sus maldades, si allí se arrepiente, hay esperanza para él, porque la misericordia de Dios es inagotable. Aún estando en la ruina total, el hombre tiene la oportunidad
para arrepentirse, para pedirle perdón a Dios, para volverse a Él. Vuélvase a Dios antes que sea demasiado tarde. Y si ya se encuentra en esa situación, bueno, vuélvase a Dios. Y el Señor, que es amplio en perdonar, le dará la vida eterna y restaurará totalmente su vida. Y de esta manera maravillosa concluimos este estudio del libro de Lamentaciones, un libro muy corto de 5 capítulos, el libro más corto en contenido de todos los profetas mayores. Hoy hemos estudiado el libro de Lamentaciones y ha sido una verdadera bendición para nosotros considerar de manera muy breve esta sinopsis acerca de Lamentaciones. Oremos a Dios y démosles gracias por esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este maravilloso libro que tenemos hoy en la Biblia. A través de este podemos aprender muchas cosas importantes. Vemos acerca del peligro de ignorar las consecuencias de nuestros pecados, lo terrible que son tus juicios, Señor, pero también que mayor que tu ira son las multitudes de tus misericordias. Inagotable es benevolencia que tú muestras hacia el hombre que se arrepiente. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos apartarnos de toda maldad, que podamos perseverar siempre en tus caminos, porque tú deseas lo mejor para nosotros. Tú nos has dado vida eterna a través de tu Hijo amado y deseamos perseverar en las sendas de justicia. Deseamos acercarnos a ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que nos escuchan, Señor. Bendice a aquellos que escuchan a través de este medio. Bendícenos a todos, Padre Celestial, y permítenos seguir aprendiendo de tu palabra para que a través de ella también nosotros podamos ser edificados para vida eterna y ser mejores hombres, mejores mujeres en esta vida, Señor, moldeados y transformados por tu consejo, el consejo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.